Muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre las pautas para la ejecución del gasto en los gobiernos regionales y locales que precederemos el día de hoy. Les saluda Sherme Limoina de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP y hoy tendrá a mi cargo la moderación del presente evento. En ese sentido, hoy estamos reunidos con el propósito de brindar los lineamientos y procedimientos aprobados para que los pliegos de los gobiernos regionales y locales ejecuten de manera óptima y oportuna los recursos que se les autoriza a través de dispositivos legales en favor de la población peruana. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del presente evento. Ahora sí, voy a dar la bienvenida a nuestro primer expositor, Eric Torres Mayorga, especialista en presupuesto público del Conectamep Madre de Dios. Adelante, Eric, bienvenido. Muchas gracias, Shermely. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos los presentes, autoridades, dignas autoridades del nivel de gobierno regional y gobierno local a nivel nacional. Mi nombre es Eric Leonidas Torres Mayorga, soy especialista en presupuesto público del Conectamep Madre de Dios y en esta oportunidad les voy a exponer un tema que es muy importante, el proceso de incorporación, certificación y compromiso de recursos autorizados con dispositivo legal. La presente capacitación tiene el contenido que les muestro a continuación. El punto 1, vamos a ver las fases del proceso presupuestario. En el punto 2, se va a hacer una revisión sobre el proceso de ejecución presupuestal y el cual va a tener dos puntos de desagregación. El 2.1, modificaciones en el nivel institucional, y 2.2, flujo de ejecución de gastos de dispositivos legales. Dentro de este punto tendremos el 2.21, incorporación al marco presupuestal, 2.22, actualización de PCA y 2.23, certificación presupuestal. Primer punto, fases del proceso presupuestario. De acuerdo al artículo 22 del DL 1440, se tiene como cinco fases para el proceso presupuestario. La primera se inicia con la programación multianual, la segunda con la formulación presupuestaria, la tercera es la aprobación, cuarta ejecución presupuestaria y finalmente la quinta es la evaluación presupuestaria. La fase del proceso presupuestario abarca 3 años con carácter vinculante al primer año e indicativo para los otros 2. Eso quiere decir que en los próximos años pueden modificar la información que se registra en la programación multianual. Siguiente. El punto número 2, fases de la ejecución presupuestal. Dentro de la fase de la ejecución presupuestal debemos tomar en cuenta que el presupuesto institucional de apertura se aprueba en el año anterior y este se inicia su ejecución el 1 de enero de cada año fiscal. En el transcurso de la ejecución, el presupuesto institucional de apertura tiene ciertas variaciones y modificaciones, las cuales denominamos modificaciones presupuestarias. Estas se dividen en dos, las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, eso quiere decir cuando las entidades realizan modificaciones internas en su presupuesto, y las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, las cuales se dividen en dos, transferencia de partidas y crédito suplementario. Una vez que se ha modificado el presupuesto se denomina con otra etapa, se modifica y entonces la denominación va de presupuesto institucional de apertura a presupuesto institucional modificado, PIN. Esta culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Continuamos. Modificaciones presupuestarias. A través de los dispositivos legales que autorizan financiamiento, ¿no? Y este financiamiento está orientado a inversiones como actividades, estos recursos deben ser incorporados al presupuesto de cada entidad como transferencias de partidas y crédito suplementario, dependiendo del dispositivo legal y la modificación presupuestaria que esté denominada y aprobada en el dispositivo legal publicado en el Diario Oficial del Peruano. Estas pueden ser aprobadas a través de una ley, decreto supremo, decreto de urgencia y resolución ministerial.
Esto está establecido a través del artículo 46 del DL 1440 y a través del artículo 21 de la Directiva 005-2022-EF/50.01. Continuamos. Flujo de la ejecución del gasto en dispositivos legales. Incorporación al presupuesto de la entidad. ¿Cómo se inicia este flujo? Primero se inicia con la incorporación del presupuesto de la entidad, ¿no?, a través del sistema de administración financiera, sistema integrado de administración financiera. Luego de estar incorporados se requiere la actualización de la PCA para poder iniciar con la ejecución. Finalmente, una vez que se tiene la actualización de la PCA, se registra la certificación del crédito presupuestario, más conocido como CCP. Y también en algunos casos, cuando la entidad requiera, se registra la previsión presupuestaria. Continuamos. La incorporación de los recursos al presupuesto institucional de la entidad tiene como plazo 5 días de la vigencia aprobados con dispositivo legal. Y es precisamente dentro del dispositivo legal donde se establecen los plazos para su incorporación. Lo que se debe tomar en cuenta es que se debe seguir cuatro etapas o 4 fases para poder incorporar el presupuesto. La Oficina de Presupuesto solicita a la DGPP del MEF codificaciones que se requieran para nuevas partidas e ingresos y finalidades. La Oficina de Presupuesto, en el punto B, o la que haga sus veces, instruye a la unidad ejecutora para que realicen el registro de las notas de modificación presupuestarias en el CIAF. Los titulares de pliego, a continuación, aprueban mediante resolución la desagregación de los recursos autorizados en un plazo de 5 días calendario de la vigencia del dispositivo legal. Finalmente, la copia de la resolución se remite dentro de los 5 días de calendario de aprobado a la Contraloría General de la República, a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Continuamos. También es necesario tomar consideraciones para el registro de la nota de modificación en el CIAF. Primeramente, debemos identificar qué tipo de modificación se ha autorizado, ¿no? Puede ser transferencia de partidas o crédito suplementario. Eso está plenamente especificado en el dispositivo legal. Otra cosa que hay que tomar en consideración es crear la cadena funcional programática del gasto, es decir, la cadena que corresponde para realizar el gasto. Crear el clasificador de ingreso, consignar el dispositivo legal cuando se registra en la nota, verificar el rubro autorizado y verificar el tipo de ingreso, flujo de ingresos. Siguiente. La incorporación al presupuesto de recursos al presupuesto institucional de la entidad. A través de las que reciben muchos gobiernos locales y en el caso de las transferencias que reciben también los gobiernos regionales por el FED. La Oficina de Planificación y Presupuesto, para que ésta continúe con las instrucciones para el registro de la nota de modificación presupuestaria a través del CIAF. Acto seguido, los titulares de los pliegos aprueban la modificación presupuestaria en un plazo de 5 días calendario de la vigencia del dispositivo legal. Finalmente, copia de la resolución dentro de los 5 días calendarios de aprobado a la Contraloría General de la República, a la Comisión de Presupuesto de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Continuamos. Consideraciones para el registro correcto de la nota de modificación en el CIAF. Consignar el tipo de modificación. Crear la cadena funcional programática del gasto. Crear el clasificador de ingreso. Puede ser el clasificador de ingreso relacionado a gasto corriente, el 1.41 o 1.42 es de capital. Consignar el rubro, transferencias, con el dígito 13. Consignar el tipo de ingreso, flujo de ingresos. Precisar la entidad que transfiere el recurso y consignar el número de transferencia. Eso es muy importante para evitar los errores que se puedan
Es aquí en este punto, por ejemplo, que se pueden ustedes verificar la lámina, que hay errores comunes en la incorporación, ¿no? Se incorporan en categorías presupuestarias que no corresponden, por decir, los recursos corresponden a un programa presupuestal o debieron ser incorporados a un programa presupuestal, sin embargo, se incorporaron un APNOP o una acción central. Entonces, ahí se tiene que corregir la nota de modificación. También hay que tomar en consideración uno de los errores comunes es que se incorporan en programas presupuestales que no corresponden, es decir, a otro PP, a un programa presupuestal que no es el que se está vinculando o en el cual se deben gastar los recursos. No registrar el dispositivo legal a través del cual se hace la transferencia, es decir, colocan la opción otros y esto durante la ejecución del gasto no va a haber una vinculación, ¿no? Registrar el clasificador de ingreso errado. Eso es otro de los errores muy comunes que normalmente se registran cuando se revisa la base de datos de las entidades del gobierno regional y gobierno local. Registrar un tipo de ingreso errado, consignar que la incorporación no corresponde a excepción límite. Es otra de los errores que también se revisan o se muestran a menudo. ¿Continuamos? La actualización de la PCA 01 para los gobiernos regionales y a través del artículo 9 del numeral 9.4 de la directiva, se establecen las principales disposiciones, ¿no?, para el uso y la actualización de la PCA, de la programación de compromisos anualizado, ¿no? Durante el primer trimestre se indica que los gobiernos nacional, regional podrán actualizar a través del CIAF los siguientes casos. Cuando, para nuestro caso, para nuestra exposición, cuando existan las transferencias financieras autorizadas por ley de presupuesto, del sector público u otra norma con rango de ley, así incluso recursos no utilizados correspondientes a años anteriores, ¿no?, de transferencias financieras efectuadas en el Seguro Integral de Salud SIS y también las transferencias de partidas autorizadas por la ley de presupuesto. En el caso de los gobiernos locales, las actualizaciones de la PCA se realizan durante el primer trimestre y se efectúan de forma inmediata a través del CIAF. ¿Continuamos? Errores más comunes en las solicitudes de PCA en los gobiernos locales y regionales son las diferencias entre el PIN y versus la PCA. Ese es uno de los errores con los que más digamos, requieren asistencia, ¿no? Es necesario, antes de solicitar o actualizar la PCA o modificar a través del CIAF, hacer una revisión, ¿no?, si existen diferencias entre el PIN y la PCA por todo rubro. Eso se realiza a través del CIAF en un reporte que muestra y de acuerdo a eso, una vez garantizado, recién podrían solicitar para no tener ningún inconveniente. Anulaciones de notas pendientes de aprobación y o rechazo también es otro de los errores comunes. Error en la fecha de la nota. Finalmente es otro de los errores que también se presentan de forma muy continua. Siguiente, por favor. Tenemos la certificación presupuestaria en la directiva, tenemos el artículo 12 donde define pues a la certificación presupuestaria como el acto de administración en el que se evidencia que existen los créditos suplementarios para atender las obligaciones durante el año fiscal. Adelante, por favor. Su registro de este es muy importante, tiene las siguientes características. Previo a realizar un gasto, se necesita la certificación para suscribir un contrato y para asumir un compromiso. Se reserva el crédito suplementario del crédito presupuestario y también es necesario también para el perfeccionamiento del compromiso, ¿no? ¿Dónde está establecido esto? En el artículo 12 de la Directiva para Ejecución Presupuestaria. Continuamos. El procedimiento para la emisión. Se inicia el trámite a través de la unidad usuaria. Seguidamente se registra el CPP, en este caso la OEC o el órgano encargado de las contrataciones, o quien haga sus veces, y finalmente se aprueba o rechaza la encargada de responsable de hacer esto es la oficina de presupuesto. Continuamos. Errores más comunes en la certificación presupuestaria: vincular dispositivo legal errado o que no corresponde,
no consignar el tipo de certificación, registrar el tipo de financiamiento distinto, así como las que mostramos en la lámina correspondiente, ¿no? Finalmente, registrar el monto que supera el costo de inversión. Estos son los principales errores comunes en la certificación. Siguiente, por favor. La previsión presupuestaria, en el caso de la previsión presupuestaria, es un documento que se emite a fin de garantizar la existencia de recursos que se requieren para la atención de pagos de obligaciones en los años subsiguientes, ¿no? Esta debe de cumplir y esto está establecido a través del artículo 13 de la Directiva 0005-2022-EF/50.01. Continuamos. La previsión presupuestaria se inicia, ¿no?, con la solicitud a través de la unidad de logística. Solicita la previsión presupuestaria a quién, a la Oficina de Planificación y Presupuesto. El segundo paso que se realiza es la revisión, ¿no? Se revisa el proyecto, es decir, la Oficina de Planificación y Presupuesto revisa el proyecto de ley de presupuesto y o programación multianual de una forma para garantizar que se cuenta con la disponibilidad. Una vez que cuenta con el visto bueno, y así se elabora el documento y previsión, el que se emite, y se devuelve el documento a la oficina de logística, y si es no denegatoria de previsión, también se devuelve a la oficina de logística para su trámite correspondiente. Adelante, por favor. En el artículo 15 también encontramos algunas disposiciones, ¿no?, de la ley 31.638 acerca de la previsión presupuestaria, en las que indica como importancia para otorgar de forma previa a la convocatoria de procedimiento de selección una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria. En esta constancia, ¿qué es lo que debe contener? Deben contener los recursos previstos en el convenio y o adendas que se mencionan en los referidos artículos, las metas previstas y la fuente de financiamiento con la cual se va a cargar los recursos o con los cuales se va a afectar los recursos. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo se podría llevar a cabo una ejecución contractual que supera en el año fiscal, en el año 2023, y que culmina en el 2024. Tenemos un ejemplo ahí, que un bien y servicio en el paso 1 se afectan por 1 millón, en los cuales de ese millón que se necesita, solamente se cuenta con 800.000, los cuales se emiten la certificación, y para la previsión se va a tener que emitir un documento por 200.000. El proceso de contratación se va a llevar a cabo por el monto total, por el millón. Sin embargo, solo el monto que se va a comprometer va a ser la cantidad que se tiene de acuerdo a lo que se ha certificado, ¿no? Finalmente, al próximo año, en un plazo de 30 días hábiles, esa previsión que se va a emitir se va a registrar la certificación, ¿no?, y se va a hacer un canje, ¿no?, por los 200.000, y luego se va a registrar el compromiso anual por los 200.000, y así estaría completo ya el monto contractual por el cual se ha dado la adjudicación en el año anterior. Siguiente, por favor. Este es en el caso del punto B, procedimiento de selección que se inicia en el último trimestre para este caso, y cuando la buena pro y la suscripción se realizan en el año siguiente. Es decir, todo se va a realizar, tanto la adjudicación como la firma del contrato se van a realizar en el año 2024. En este caso, se emite la previsión por el millón, ¿no?, y luego se lleva a cabo el procedimiento de selección por el millón de soles. Como el caso anterior, a los 30 días hábiles de iniciar el ejercicio se va a canjear la previsión por el CCP de 1 millón. Finalmente se va a registrar el compromiso anual por el millón en el año siguiente. Siguiente, por favor. Esta es la integración sistemática entre el registro de certificado y el registro de procedimiento de selección en el presupuesto, donde se debe de garantizar que los procesos de selección que inicien tengan marco presupuestal. Obtener información de los proyectos de inversión desde el momento que inicie su procedimiento de selección, y obtener la información de la previsión presupuestal de los procesos de selección de los 3 años siguientes. Continuamos.
Finalmente, en las últimas láminas mostramos una ejecución de las inversiones de los gobiernos regionales para el año 2023, ¿no? Podemos ver ahí cuánto es el presupuesto institucional modificado con, con un corte del 15 de mayo, la certificación, compromiso de vengado y los porcentajes que se han obtenido de consulta amigable. Adelante, por favor. La ejecución de inversiones de los gobiernos locales, igual por departamento, también tenemos esas cifras que ustedes también lo pueden descargar a través de consulta amigable. Adelante, por favor. Finalmente, hasta aquí se ha concluido mi presentación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Eric, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de que puedan recibir el material del presente tema. Ahora sí, continuamos con las preguntas frecuentes que nuestros participantes nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta. ¿Qué precauciones debe tomar en cuenta una entidad del sector público antes de asumir un gasto con cargo a su presupuesto institucional? Adelante, Eric. Muchas gracias, Shermily, por la pregunta. La entidad debe garantizar que cuenta con el crédito presupuestario y libre de afectación para poder comprometer un gasto con cargo a su presupuesto institucional, tomando en consideración la PCA de conformidad al numeral 12.1 del artículo 12 de la Directiva para Ejecución Presupuestaria. Bien, Eric, tenemos una siguiente consulta. Si las emisiones de previsiones presupuestarias superan el 10% del presupuesto de la unidad ejecutora, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Gracias, Shermily, por la pregunta. Es muy importante y necesario requerir la opinión favorable previa del jefe de la oficina de presupuesto del pliego, o el que haga sus veces, de conformidad al numeral 13.1 del artículo 13 de la Directiva para Ejecución Presupuestaria. Bien, tenemos una última consulta. ¿Qué tipo de modificación presupuestaria se debe utilizar para incorporar recursos al presupuesto institucional de una entidad proveniente de donaciones de una emergencia privada? Adelante. En el caso de una empresa privada, lo que se tiene que tomar en cuenta es el tipo de modificación que corresponde, es el crédito suplementario, ¿no? En calidad de donación, esta se incorpora al presupuesto y con esto pueden realizar el trámite correspondiente de acuerdo a la normatividad en presupuesto. Bien, muchísimas gracias, Eric, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Continuando con las exposiciones, voy a dar la bienvenida a nuestra segunda expositora, Lizeth del Carmen Orellana Medina, especialista en regulación de las adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento. Bienvenida, Lizeth, adelante. Muchas gracias por la presentación. Como mencionó Shermily, mi nombre es Lizeth Orellana y yo soy especialista en la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento y esta tarde comentaremos sobre los procedimientos de selección. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste el proceso de contratación? Para entender un poco el inicio de un proceso de contratación, es importante recalcar que este comprende de 3 fases que son secuenciales. Estas son, como vemos en la presentación, las actuaciones preparatorias, luego la fase de selección y la fase de ejecución contractual. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es la fase de selección, el procedimiento de selección, que no es más pues que el conjunto de actuaciones que se encuentran destinadas a elegir a la persona natural o jurídica o un consorcio con el cual el Estado va a contratar a efectos pues de proveerse de los bienes, servicios u obras que son requeridas por las entidades para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Los procedimientos de selección se encuentran conformados por un conjunto de etapas que van sucediendo progresivamente y que tienen por objetivo elegir la mejor propuesta entre todas aquellas presentadas por los postores en un determinado procedimiento de selección. Y es importante indicar que estas ofertas tienen que cumplir los términos requeridos por la entidad en su calidad y precio, ¿no? Siguiente, por favor. Hay algunas consideraciones previas que tenemos que tener en cuenta para convocar un procedimiento de selección.
En primer lugar, es importante indicar que todos los procedimientos de selección se van a realizar a través de una plataforma que se denomina SEACE, Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Es a través del SEACE que se registran todas las actuaciones del procedimiento de selección. En ese sentido, no hay necesidad de que el proveedor asista de manera presencial o personal a la entidad, ya que todo va a ser a través del SEACE. Asimismo, todos los actos que son realizados a través de este sistema, de esta plataforma, deben ser entendidos por todos que son notificados el día en que se publican. No al día siguiente, sino en el mismo día de su publicación. Otro tema muy importante es el cómputo de plazos. El cómputo de los plazos es en días hábiles. Y hay que considerar que no son días hábiles los domingos, los feriados no laborables, y los declarados pues por el sector público, ¿no? Estas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo un buen procedimiento de selección. Siguiente, por favor. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se determina pues el tipo de procedimiento de selección? Hay tres maneras de determinar el tipo de procedimiento de selección, las cuales son concurrentes. Primero definimos cuál es el objeto, qué quiero contratar, un bien, un servicio, una obra, una consultoría. Otro aspecto que hay que considerar es la cuantía, que la vamos a ver más adelante. Y las demás condiciones que pues establezca el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Es importante indicar que en el caso de contrataciones que ocurren con un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, es decir, que hay bienes, servicios, ¿no? El objeto se va a determinar en función a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el valor referencial o valor estimado de la contratación. Eso es lo que va a determinar finalmente, pues, cuál es la prestación, ¿no?, que se va a contratar. Siguiente, por favor. Como mencioné, hay montos que determinan qué procedimiento de selección o qué tipo de procedimiento de selección se va a utilizar. La Ley de Contrataciones del Estado establece diversos tipos de procedimientos de selección, como son la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica y contratación directa. Bien, la licitación pública es convocada para bienes y obras, a diferencia del concurso público, que es utilizada para la contratación de servicios, consultorías en general, consultoría de obras, y también existe una modalidad denominada concurso de proyectos arquitectónicos. Otro tipo también es la adjudicación simplificada para bienes, servicios, consultorías y obras, como vemos en la presentación, cada uno con sus montos, y la selección de consultores individuales para las consultorías en las que no se necesita pues un equipo profesional adicional ni equipamiento especializado. Otro tipo de procedimiento de selección es la comparación de precios para bienes y servicios que son de disponibilidad inmediata y que tengan un estándar establecido en el mercado, y la subasta inversa electrónica para aquellos bienes y servicios comunes. En este cuadro se determinan los procedimientos de selección considerando el año fiscal presente, que es el 2023, y cabe indicar que esos montos son aprobados pues cada año a través de la Ley de Presupuesto del Sector Público. Entonces, cuando una entidad va a determinar qué tipo de procedimiento de selección va a usar, como lo mencionamos, primero va a ver cuál es mi objeto, si es bien, servicio o obra, y va a ubicarse en los montos y los topes del ejercicio presupuestal de la convocatoria para poder determinar el tipo de procedimiento de selección a utilizar. Siguiente, por favor. Como mencionamos ya, bueno, los tipos de procedimiento de selección, básicamente vamos a hablar el día de hoy de la licitación pública, el concurso público y la adjudicación simplificada, al ser los procedimientos de selección más utilizados por las entidades. Cabe mencionar pues que la licitación pública, como ya se ha indicado, es para bienes y obras, ¿no? Aquellos bienes que no se encuentren dentro del acuerdo marco o que no cuenten con una ficha de homologación o que no tengan una ficha técnica de bienes comunes, ¿no? Y siempre que el monto sea mayor o igual a 480.000 soles en el caso de bienes y 2.800.000 soles en el caso de obras, ¿no? Siempre respetando los topes. Al igual, el concurso público lo vamos a utilizar para servicios y consultorías, y aquellos servicios que tampoco cuenten pues con una ficha de homologación o una ficha técnica de servicios comunes, y siempre respetando que el monto sea mayor o igual a 480.000 soles. Cabe indicar aquí que el concurso público
es para tanto como servicios en general, como consultorías en general y consultorías de obra. Como mencioné, hay una modalidad denominada concursos de proyectos arquitectónicos, que es un tipo de consultoría utilizado para la elaboración de expedientes técnicos de obras urbanas, edificaciones o similares o afines, mediante el cual, pues, lo que se va a evaluar es la propuesta arquitectónica. Es decir, que aquí el componente arquitectónico es lo más importante y es lo que se busca, ¿no? La oferta arquitectónica más viable. Es una modalidad de consultoría. También otro tipo de procedimiento de selección, pues, es la adjudicación simplificada, que es muy utilizada por las entidades y es para contratar bienes, servicios, consultorías y obras, ¿no? Y aquí hay que tener presente los montos para que no corresponda, pues, a una licitación pública o a un concurso público, sino que los bienes y servicios deben encontrarse con un monto mayor a 39.600 soles y menor a 48.000, y para el caso de obras también mayor a 39.600 soles y menor a 2.800.000. Estos montos, como mencioné, están en el cuadro de topes, que ha elaborado también el OCE, ¿no? Me muestra ahí los topes y que son determinados en la ley del presupuesto de cada año. Otro tipo de procedimiento de selección o modalidad es la subasta inversa electrónica. Para mencionar rápidamente, la modalidad de subasta inversa electrónica es utilizada para la contratación también de bienes y servicios, pero que cuentan con ficha técnica y ya se encuentran incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. Este procedimiento se realiza directamente a través del SEACE. El tanto se utiliza, pues, para la contratación de bienes y servicios estándar en el mercado. ¿Y quién va a ser el postor ganador? Aquel que oferte el menor precio, ya que son bienes y servicios estándar, ¿no? Entonces, aquí lo que importa es el precio, el menor precio. El procedimiento de selección es electrónico, ¿no? Y se requiere contar con 2 ofertas válidas para que se pueda otorgar la buena pro. Las fichas técnicas de estos bienes y servicios que se encuentran en el listado de bienes y servicios comunes son aprobados por la Central de Perucompras, la Central de Compras Públicas, perdón, Perucompras, al cual se accede también a través del SEACE, y son objetos, estos bienes y servicios comunes, de modificación o exclusión, siempre que tengan un sustento técnico, ¿no? El uso de esta ficha técnica es obligatorio por las entidades a partir del día siguiente de publicada en el SEACE, siempre que dicho bien y o servicio, pues, no se encuentre en el catálogo electrónico del acuerdo marco. ¿Es posible que las entidades empleen otro procedimiento? Sí, siempre y cuando tengan una autorización de Perucompras y deben adjuntar el respectivo informe o sustento técnico que justifique la necesidad de emplear otro procedimiento y no una subasta inversa, ¿no? Además, es importante indicarles que la entidad convoca un procedimiento de selección antes de que se publique la fecha técnica. En ese caso, se puede continuar con el procedimiento de selección. Y en caso se declare desierto, pues la convocatoria posterior puede efectuarse a través de una subasta inversa electrónica o a través de la adjudicación simplificada. Otro tipo de procedimiento de selección es la selección de consultores individuales. La selección de consultores individuales la ley tiene como finalidad, ha establecido a este tipo de procedimiento de selección para establecer este procedimiento con el fin de proporcionarle a la entidad una herramienta más eficiente en términos de tiempo y costo. ¿Para qué? Para poder contratar a consultores que con su expertise, con su experiencia, con sus calificaciones, pueden cumplir con la prestación que requiere la entidad. Este método de contratación es importante indicar que solo puede ser utilizado para la contratación de consultorías en general, no para la consultoría de obras, dada la naturaleza de la consultoría. No debe requerir tampoco equipos, apoyo de personal, profesionales adicionales, no, es por el expertise del consultor que va a dar este requerimiento, no va a atender este requerimiento de la entidad, y es muy importante, como mencioné, tanto la experiencia como las calificaciones de esta persona natural que va a prestar este servicio requerido por la entidad. Y como mencioné en una lámina anterior, pues la convocatoria siempre se va a realizar a través del SEACE, y en este procedimiento lo que se va a solicitar son expresiones de interés que deben contar con el perfil que debe cumplir el consultor y los términos de referencia del servicio requerido, ¿no? Otro tipo de procedimiento de selección es la comparación de precios. ¿Qué es la comparación de precios?
Este mecanismo o el tipo de procedimiento de selección, la entidad va a poder optar por utilizar este tipo de procedimiento para contratar bienes y servicios que deben cumplir con las siguientes condiciones. La primera de ellas es que debe ser de disponibilidad inmediata y fácil de obtener en el mercado. Además, debe comercializarse bajo una oferta estándar establecida por el mercado, no ser fabricados, producidos, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la entidad contratante, ¿no? Entonces, con este método de contratación, ¿qué es lo que se busca? Se busca agilidad, que el proceso de compra sea más ágil y más eficiente, en tanto estos bienes y servicios que serán objetos de adquisición por las entidades tienen características estándar en el mercado y son de fácil y rápida obtención. Luego de ello tenemos las contrataciones directas. Las contrataciones directas, como estamos viendo en la presentación, son un tipo de procedimiento de selección no competitivo. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber una competencia de proveedores a diferencia de los procedimientos de selección que sí acabamos de mencionar, ¿no? ¿Y por qué? Pues en atención a determinadas situaciones que son excepcionales, ¿no? Y a pesar de no calzar en un supuesto de inaplicación que también prevé la ley de contrataciones, es en atención a su naturaleza y la necesidad que se busca satisfacer es que la normativa de contratación pública permite que las entidades contraten directamente determinados bienes, servicios u obras, ¿no? Porque en esta situación la entidad va a satisfacer adecuadamente su necesidad a través de una sola oferta. Las contrataciones directas son una medida de excepción, ya que, como sabemos, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución, las obras y adquisición de suministros que utilizan fondos o recursos públicos obligatoriamente son ejecutadas por licitación pública o contrato, ¿no? En ese sentido, la contratación directa es una excepción, como menciono, a determinadas condiciones o características del mercado o situaciones, ¿no? Que permiten que las entidades puedan contratar directamente. Entonces, la Constitución, como mencioné, la Constitución pues tiene una regla general respecto de las contrataciones realizadas por las entidades públicas y hay una excepción que es las contrataciones directas, ¿cierto? Quiero mencionar en esta oportunidad, la situación de emergencia y la situación de desabastecimiento, que son las situaciones o las causales de contratación directa más utilizadas por las entidades. De acuerdo a la normativa, una situación de emergencia es considerada cuando ocurre un acontecimiento catastrófico, que son aquellos pues de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción o omisión del obrar humano que generan daños afectando a determinada comunidad. O también son situaciones que afectan defensa o seguridad nacional dirigidas a enfrentar situaciones de orden interno o externo que pueden menoscabar la consecución de los fines del Estado, ¿no? Así también son las situaciones en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos catastróficos o situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional ocurra de manera inminente. Y la emergencia sanitaria que es declarada por el Ministerio de Salud. En la contratación bajo situación de emergencia es la única supuesto de contratación directa en la cual la entidad primero compra y posteriormente regulariza, ¿no? El procedimiento de regularización está definido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y esto obedece pues a la urgencia y a la necesidad de contratar el bien o servicio que la entidad requiere. Otra causal, como mencioné, que es muy utilizada es la situación de desabastecimiento, en el cual pues la entidad advierte a la inminente ausencia de determinado bien o servicio que compromete la continuidad de sus funciones, los servicios o actividades o operaciones que tiene a su cargo, ¿no? Y para ello también es importante que la entidad verifique para la configuración de esta causal, que esta ausencia compromete en forma directa o inminente la continuidad de sus funciones y además que se trata pues de una situación comprobada, extraordinaria e imprevisible. Siguiente, por favor. Vamos a ver brevemente la licitación pública y cuál es el paso a paso de la licitación pública y el concurso público, tanto para los servicios en general como para los servicios de consultoría y consultoría de obra, ¿no? Las etapas son muy similares.
se inicia con la convocatoria, ¿no? Que no es más que la invitación a ofrecer mediante el cual el Estado le comunica al mercado, es decir, a los proveedores, la intención que tiene de ser provisto de algún bien, servicio u obra en atención a su requerimiento que ya se encuentra definido. Esta convocatoria se va a realizar a través del SEACE y se debe publicar tanto las bases del procedimiento de selección, el resumen ejecutivo de la indagación de mercado y se publica en el SEACE, ¿no? Además, es importante indicar que luego de que se convoca el procedimiento de selección, es que los proveedores toman conocimiento de la convocatoria y manifiestan su intención de formar parte del procedimiento de selección a través de su registro, del registro como participante. De acuerdo a lo que se encuentra establecido en la normativa vigente, el registro de participantes es gratuito y electrónico, siendo que quienes deseen solicitar un ejemplar de las bases deben abonar a la entidad un costo de su reproducción, ¿no? Entonces, el registro se inicia el día siguiente de la convocatoria y culmina un día antes de la fecha de presentación de ofertas. Es importante indicar aquí que el desarrollo de esta etapa de forma electrónica es un cambio bastante positivo, ya que anteriormente era de manera presencial. Sin embargo, ahora se permite pues a que los proveedores realicen su registro de forma continua, no se reducen además posibilidades de que se limite la participación de algunos proveedores por temas de horarios u otros, ¿no? Entonces, el registro de participantes va a otorgar el derecho al participante a poder formular consultas, observaciones y además presentar ofertas. ¿Qué son las consultas? Las consultas son solicitudes de aclaraciones de algún extremo de las bases que el proveedor considera que es ambiguo y con ello requiere pues tener certeza de lo que realmente la entidad requiere. Y las observaciones son pues cuestionamientos a las bases o el procedimiento de selección, puesto que consideran que hay alguna vulneración de la normativa de alcance nacional o de la propia normativa de contrataciones del Estado que se ha establecido en las bases. Las consultas y observaciones, como vemos, son absueltas por el comité de selección. Sin embargo, se podrá solicitar opinión al área usuaria respecto de las observaciones y o consultas referidas a los requerimientos técnicos mínimos y al órgano de contrataciones o al órgano competente respecto del valor referencial en el caso de ejecución de obras y consultorías de obras. Es importante indicar que la absolución debe encontrarse motivada, ¿no? Y sustentada en el pliego de consultas y observaciones que se elabora pues conforme lo establece el OCE. El plazo para que el comité absuelva la totalidad de consultas y observaciones presentadas y registre las bases que se integren, así como su respectiva notificación en el SEACE, no puede exceder de 5 días. Vemos acá que la normativa establece plazos mínimos y también máximos, ¿cierto? Cuando exista una divergencia entre lo indicado en el pliego de consultas, observaciones y la integración de bases, pues prevalece lo referido en el pliego, sin perjuicio del deslinde de responsabilidades correspondientes, ¿no? Bien, luego tenemos la presentación de ofertas. En esta etapa es en que los participantes pues deben presentar sus ofertas, tanto técnicas como económicas, a través del SEACE y las cuales pues deben de ser escaneadas, rubricadas y foliadas, ¿no? La presentación de ofertas se realiza durante el periodo establecido en la convocatoria, salvo que el comité decida postergarlo, ¿no? Quiero indicar acá también que en la fase de consultas y observaciones, cuando el postor no está de acuerdo con lo absuelto por el comité de selección, puede solicitar la elevación del pliego absolutorio de consultas y observaciones al OCE para que el OCE, a través de la Dirección de Riesgos, emita un pronunciamiento en el plazo de 12 días hábiles. Bien, siguiendo con la presentación, la admisión, la calificación y evaluación de las ofertas, en el caso de bienes, servicios en general, va a diferir de la prevista para el caso de servicios, consultorías de obras y consultorías en general, que está en la lámina posterior, básicamente en la etapa de la calificación y evaluación de ofertas. Rápidamente vemos que la admisión de ofertas, pues el comité va a verificar los documentos presentados por los postores y si se encuentran de acuerdo o no, van a ser admitidas, si en caso contrario, pues se rechazan, ¿no? En la evaluación también el comité va a ver si aplican o no los factores de evaluación previstos en las bases y va a proceder a calificar. Siguiente, por favor. Las etapas básicamente son muy similares, salvo que, como mencioné, la diferencia es que en el caso de
servicios de consultorías y consultorías en general, difiere la calificación y la evaluación de propuestas. En el caso de estos servicios de consultoría en general y consultorías de obras, es importante indicar que la normativa ha previsto que no ha fusionado pues, la evaluación técnica con la económica a efectos de evitar que la primera evaluación técnica pueda verse influenciada o afectada por la oferta económica, pues en las consultorías recordemos que lo más importante es la calidad del consultor, un aspecto difícil pues de cuantificar en términos monetarios, ¿no es cierto? Acá quiero mencionar también la subsanación de ofertas. En la elaboración de las ofertas, los participantes pueden cometer determinados errores que en muchos casos pueden considerarse subsanables. Esto se encuentra regulado también en el reglamento de la ley de contrataciones para ver cuáles son los errores que pueden ser subsanados o no por las entidades. Siguiente, por favor. Brevemente, la adjudicación simplificada tiene las mismas etapas que la licitación pública, que el concurso público, solamente cambian los plazos. El plazo mínimo para formar consultas y observaciones es de 2 días hábiles y el plazo máximo para su absolución e integración es de 2 días hábiles. Aquí hay que recordar que no se puede solicitar elevación de cuestionamientos al pliego de consultas y observaciones y o a las bases integradas. Siguiente, por favor. Ahora bien, adicionalmente quiero recordar que la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y otorgamiento de la buena pro es evidenciada en actas que deben de estar debidamente motivadas y que deben de ser registradas en el CAC en la oportunidad del otorgamiento de la buena pro. Finalmente, en relación a la culminación del procedimiento de selección, la entidad pues puede culminar o se da la culminación del procedimiento de selección a través del perfeccionamiento del contrato, la cancelación del procedimiento de selección que se puede dar por caso fortuito fuerza mayor o cuando desaparece la necesidad de contratar. En ese supuesto la entidad ya no necesita pues del bien, servicio u obra, entonces se cancela, ¿no? Y cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado también puede ser insuficiente. Si no cuenta con presupuesto, también se cancela. También otra forma de culminar el proceso es cuando se deja sin efecto la buena pro por causa imputable a la entidad. Y cuando no se suscribe el contrato, esto puede ser por recorte presupuestal, alguna prohibición normativa, ¿no? Que sale luego de haberse convocado el procedimiento de selección, o también porque desaparece la necesidad de la entidad. Finalmente, indicarles que no puede convocarse pues, el objeto contractual durante dicho periodo, salvo por falta de presupuesto. En ese caso, sí podría convocarse nuevamente el procedimiento de selección. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación. Esto ha sido el procedimiento de selección. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Lizeth, por tu exposición. Ahora continuamos con las preguntas frecuentes que nuestros participantes nos han hecho llegar sobre el tema expuesto. Continuamos con la primera pregunta, por favor. ¿Las entidades pueden exigir un pago por derecho de participación en un procedimiento de selección? Adelante, Lizeth. Muchas gracias por la pregunta. No, como mencioné, debemos considerar que de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones, el registro de participantes es gratuito y electrónico y se hace a través del CAC. Tratándose de obras, el registro otorga el derecho al participante de recabar el expediente técnico de obra previo pago de un derecho que no puede ser mayor al costo de reproducción de dicho expediente. Bien, continuamos con la siguiente consulta. ¿A quién le corresponde aprobar la contratación directa? ¿Al titular o al consejo? Adelante, Lizeth. Muy interesante pregunta. Mire, las contrataciones directas, de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Contrataciones, ha sido modificado a través de la Ley 31433 y se aprueba mediante resolución del titular de la entidad, resolución ejecutiva regional en el caso de los gobiernos regionales, resolución de alcaldía en el caso de los gobiernos locales o mediante acuerdo de directorio según corresponda. Es importante considerar que las contrataciones directas por la causal de situación de emergencia aprobadas por el gobernador regional o por el alcalde se encuentran sujetas a rendición de cuentas ante el respectivo consejo regional o consejo municipal. Bien, gracias, Lizeth. Tenemos una última consulta. Para aplicar la contratación directa por la causal de situación de emergencia, ¿se debe esperar a la declaratoria de estado de emergencia o basta con que se presente la emergencia? Adelante. Gracias. No, la situación de emergencia contemplada en la normativa de contratación pública no debe
de ninguna manera equipararse con el estado de emergencia que está amparado en el artículo 137 de la Constitución, ni asumir que dicho estado de emergencia va a constituir un presupuesto necesario o una medida suficiente a fin de sostener la procedencia de una contratación directa. Siendo así, las entidades se encuentran facultadas a emplear la contratación directa por la causal de situación de emergencia, siempre que y únicamente se configuren las condiciones y supuestos que se encuentran previstos en la normativa de compra pública. Gracias. Muchísimas gracias, Lisette, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Ahora voy a presentar nuestra tercera expositora, Ana Matos Chura, especialista en seguimiento de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Adelante, Ana, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, voy a hablar hoy día sobre el sistema de seguimiento de inversiones, que es el conocido SSI, y el reporte de seguimiento de inversiones, que es el formato 12B, ¿no? Uno de los aplicativos que nos brinda bastante información en el seguimiento de la ejecución de las inversiones. Por favor, con la siguiente lámina. ¿Cuál es el objetivo de los aplicativos, no? Es que orientar a los participantes en el uso de estas herramientas, ¿no? Tanto del SSI como el reporte del formato número 12B. Siguiente, por favor. ¿Cómo hemos estructurado esta presentación? Ana. Dividiéndola, Hola, ¿me diferenciándola tanto en el SSI como el reporte del 12. ¿Qué vamos a explicar Ana. el día de hoy, no? ¿Qué es el SSI? ¿Cuál es el objetivo del SSI, no? La estructura del SSI. Y dentro del reporte del 12B, queremos que se lleven el concepto de qué cosa es el reporte del 12B y cuál es la estructura del reporte, ¿no? Si bien es cierto, lo que vamos a aplicar el día de hoy es el reporte que es para el de uso público, de acceso a cualquier persona que no necesariamente es operador de los aplicativos, ¿no? Y va a contar información de la situación actual de la inversión que haya sido reportada por el responsable de la UEI. Siguiente, por favor. Comencemos con el SSI. El SSI es una herramienta informática que brinda información del seguimiento de las inversiones, integra diferentes información de la fase del ciclo de inversión. ¿Por qué digo que integra? Porque a través del SSI podemos ver información tanto de lo que han declarado viable en la etapa de formulación, de información de si se encuentra en el PMI, información si registra de ejecución de seguimiento, registro de seguimiento, y asimismo el SSI muestra información que nos comparten otros sistemas administrativos como son el CAC, el CIAP e Infoobras, ¿no? Entonces, a través de un solo aplicativo vamos a encontrar toda la información que tenga relacionada a la inversión. Esta es una ventaja porque ustedes ya no van a tener que entrar a consultas unidades, verificar la información o buscar entre uno u otro aplicativo para encontrar en una sola sección toda la información que tenga que ver con la inversión, ¿no? Y cuando me refiero a inversión, estoy hablando tanto de proyectos de inversión como EIOR. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo que busca el SSI, no? Mostrar información sistematizada de las inversiones para un adecuado seguimiento. Y cuando decimos seguimiento, referimos no solamente a los operadores, sino también a cualquier usuario que no necesariamente tenga que ver con el sistema de inversión pública, ¿no? Que es lo que buscamos también, optimizar el tiempo de búsqueda a través de unos vínculos de acceso a los formatos en las diferentes fases del ciclo de inversión. Brinda información actualizada con la finalidad de la elaboración de reportes de seguimiento. Nos permite conocer quiénes son los actores que intervienen en la gestión de las inversiones, tanto a la OPMI, a la UEI, UF. Cuando digo nos permite conocer es que como tenemos el acceso a los formatos, podemos ver quién es el responsable
que declaró la viabilidad, aprobó los formatos. En la fase de ejecución, también quién es el responsable, ¿no? Dentro de una sección de los formatos 8, que son las modificaciones en fase de ejecución, podemos visualizar quiénes han sido los responsables o quién es el responsable de realizar el registro de dicho formato en los aplicativos informáticos del Banco de Inversión. Y cuando nos referimos a la OPMI, queremos hacer énfasis en que tenemos un vínculo. Primero que podemos verlo a través del formato 8, quién es el responsable de la OPMI, pero también tenemos el acceso directo a PMI para ver cómo se encuentra programado esta inversión año a año, ¿no? La siguiente, por favor, Chanel. A ver, en esta pantalla, ¿cómo ingresamos al SSI? De repente ustedes, si tienen ahorita una máquina, por favor, tienen acceso ahorita al internet, pongan aplicaciones informáticas MEF, seleccionan y le va a salir todas las aplicaciones informáticas. En el lado derecho va a aparecer uno que es de acceso público y denle clic, por favor, y ahí van a encontrar lo que es el SSI. Ahora, el SSI está dividido, lo hemos estructurado en 4 grandes secciones, ¿no? Primero que uno es el acceso a los operadores, que este es solamente para las inversiones que son del sector defensa, como por acuerdo de ley no son visibles, tienen carácter reservado. Entonces, para eso es el acceso a los operadores. El número 2 que pueden ver ahí son los accesos de campo de búsqueda. ¿Por qué campo de búsqueda? Nosotros podemos realizar la búsqueda de la inversión, que necesitamos hacer el seguimiento mediante el código único de la inversión, si es que lo conozco. Si no lo conozco, en el segundo icono digito el nombre de la obra, de la inversión que quiero hacer el seguimiento. Por ejemplo, la línea 2 es un nombre más grande. Sin embargo, si ustedes ponen línea 2, le va a aparecer una lista desplegable y ustedes seleccionen cuál de las obras con las características que ustedes han registrado es la inversión que ustedes desean hacerle seguimiento, ¿no? Y el tercer botón, que es el de Invierte. De repente no conozco el nombre de la obra, de la inversión, perdón, no conozco el código, pero sí deseo conocer la inversión por la ubicación. Quiero ubicar una inversión por la ubicación. ¿Cómo realizo eso? A través del tercer icono selecciono el mapita y me va a llevar a GeoInvierte. Y a través de GeoInvierte ustedes hacen la filtra de búsqueda por departamento, provincia, distrito. Se les va a listar a través de un mapa todas las inversiones que están dentro del ámbito que ustedes han seleccionado, ¿no? El botón 3 es una vista resumen del formato del SSI. Que cuando ustedes hayan seleccionado un código, ya sea por no búsqueda por código, por ubicación, vamos a poder ingresar al reporte a ese reporte de que dice vista resumen. Y el 4, lo que mostró en el 4, en la lámina que se visualizan, son las secciones de información. La primera sección es información general de la inversión. El segundo es información financiera. Tercero, información del SEACE. Y el cuarto botón es la información que nos comparte mi FOBRA. Siguiente, por favor. Es lo que les señalaba hace un momento, las 4 grandes secciones del SSI, el Sistema de Seguimiento de Inversiones. El SSI tiene 4 secciones bien diferenciadas, que son datos generales, que son información de lo que se registra en los aplicativos informáticos en el marco del Invierte. La primera sección, que es información de la institucionalidad, quién es la OPMI, quién es la UEF, ¿no? La segunda sección, que es información de la fase de formulación y evaluación. Si ustedes ven el primer icono, que hay como un librito, y le hacen clic a ese librito,
nos va a llevar al formato con el cual se declaró la viabilidad o en su defecto con la aprobación de la IOAR, ¿no? En esa misma sección tenemos un mapita que nos va a llevar directamente a la ubicación de la inversión. Pero como les comenté hace un momento, la ubicación de la inversión es lo que la UF ha declarado a la hora de registrar los formatos en el banco de inversiones. La tercera sección que visualizamos es información de seguimiento de la inversión y de las modificaciones que tengan en la fase de ejecución. O sea, quiere decir que el primer icono nos va a llevar al registro del formato 8, que son las modificaciones que ha tenido la inversión en la fase de ejecución, ¿no? Nos va a llevar tanto, si es proyectos, nos va a llevar al formato que le corresponda, si es IOAR también. Simplemente esa sección, ustedes van a poderle darle clic y le va a visualizar. Vamos a poder visualizar los registros que ha hecho la UEI en la fase de ejecución. Y en la misma sección hay un botoncito color verde, que como les comenté, es la puerta de entrada al reporte del formato 12B, que es el reporte de seguimiento en la fase de ejecución, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahorita de lo que es el reporte del 12B. Como hace un momento yo les comenté cómo ingresa el reporte del 12B, ¿no? Ya habíamos ingresado al SSI, donde vemos todas las funcionalidades que podemos encontrar. Y a través de ese formato, de ese reporte del SSI, podemos ingresar a lo que es el formato 12B. ¿Qué es el formato 12B? Siempre escucho esa pregunta que dicen, ¿dónde lo visualizo o cómo ingreso? Bueno, ustedes ya saben que van a ingresar a través del SSI. Es una herramienta de seguimiento de acceso público que brinda información consolidada de la inversión, ¿no? En la fase de ejecución. Hay que recalcar que vamos a visualizar información de las inversiones que se encuentran en fase de ejecución. ¿Cuál es la finalidad de este reporte? Es brindar información de la situación actual de las inversiones, así como el avance físico, el financiero, la situación, riesgos, problemáticas asociadas a la inversión. ¿Y quién registra? O sea, ¿de dónde se visualiza esta información? Bueno, como la norma lo establece la directiva, son las unidades ejecutoras de inversiones las responsables de realizar este registro en el formato 12B. O sea, es decir, nosotros podemos entrar como usuarios, como operadores, también podemos entrar de acceso público, que de repente no necesariamente conozco del sistema, pero sí quiero hacerle seguimiento a una inversión determinada. Bueno, entro al SSI y a través de SSI puedo ingresar al reporte de seguimiento de ejecución de inversiones. Siguiente, por favor. ¿Cómo se ha estructurado el reporte, no? De igual manera, como el SSI está estructurado en diferente información, bueno, el reporte del 12B tenemos botones de acceso rápido en la parte superior a través de esos 5 iconos que ustedes visualizan. El primer icono es de la información que ha registrado la UEI sobre el expediente técnico. El segundo es del avance físico de la inversión. El tercero es sobre el formato 12B. Bueno, aquí quiero hacer una diferencia porque hay varias consultas que recibimos de los operadores que algunas inversiones no visualizan el tercer icono. Bueno, se debe a que en abril de 2021 hubo una reestructuración del formato 12B y el registro que se hacía anterior a esa fecha se hacía por componentes productos y posterior a esa fecha para aquellas inversiones que no habían iniciado ejecución física o que a la fecha de abril 2021 no habían reportado en el 12B, la estructura se modifica y vamos a ver un seguimiento físico de hitos. Esa es una pregunta muy recurrente que quisiera que lo tengan en consideración, porque si vamos a revisar
se van a encontrar con esta casuística, ¿no? De que ingreso y veo el botón del centro para algunas inversiones y para otras no lo visualizo. Entonces hay que tener en consideración lo señalado, ¿no? El cuarto icono es información del SEACE. No es una información que se registra en el formato OCDE, sino es una información que el SEACE nos comparte. Aquí visualizamos desde los procedimientos de selección hasta lo que es propiamente la ejecución, ¿no? Esta información no es registrada en el 2, es una información que como nos comparten, nosotros extraemos y mostramos. Bueno, y el quinto botón todavía se está trabajando, ¿no? La implementación. Eso es, a grandes rasgos, los botones de acceso rápido. Pero ¿qué contiene ese reporte? Adicional a lo ya mencionado, ¿no? Igual tenemos información de la inversión, que nombre de la inversión, qué tipo de inversión, si es un proyecto, es un IOR, PMI, si esta información de PMI se visualiza lo que hayan consignado en el PMI. No es una información que se registre. Esa es una información que ustedes, las OPMI, han registrado cuando corresponde al proceso de PMI, ¿no? De programación multianual de inversiones. Las fotografías, que son las que han reportado mensualmente los operadores, ¿no? Aquí es importante también resaltar que todas las unidades ejecutoras tienen que registrar dentro de los primeros 10 días del mes el avance y situación de la inversión. Y esta información es la que reportamos. Tercer sección es la información de la ejecución de la inversión. Acá vemos el avance de la inversión, el avance físico, las variaciones del costo, de la situación de la inversión y el histórico. Aquí también es importante señalar que lo que mensualmente o como van reportando mensualmente las unidades ejecutoras, podemos ver la situación de la inversión a través de un histórico que es como un icono más que ustedes pueden ingresar y visualizar. Siguiente, por favor. También tenemos la sección de la financiera, que cómo va la inversión, esa información que nos comparte también se hace, y la información financiera de la programación financiera 2023. Esta información sí la registran en el formato OCDE. Ustedes ingresen y van a poder visualizar cómo están programando las UEI, cómo se programan para este año fiscal, ¿no? En el símbolo, en una esquina hay como un relojito. Si le hacen clic, ustedes van a poder visualizar cómo se está modificando esta programación, cómo han estado modificando las unidades ejecutoras. Y los tenemos en enlace de interés, que es al formato 8 o al SCI, la parte inferior. Siguiente. Bien. Hace un momento mencioné que teníamos los botones de acceso rápido del formato 12B. Bueno, ahora quisiera solamente explicarle brevemente qué es lo que contiene ese formato, sí, esas secciones. Expediente técnico, ustedes van a visualizar cómo el operador ha ido registrando cuántos expedientes técnicos ha registrado esta inversión. Expedientes técnicos, documentos equivalentes. Ahí vamos a poder visualizar tantos expedientes técnicos, documentos equivalentes como la UEI registra. Siguiente. En ejecución física. La unidad ejecutora reporta mensualmente el tema de las actualizaciones y cuánto es lo que va y adjunta un documento, ¿no? Entonces, en esta sección nosotros vamos a poder visualizar cómo va el avance mensualmente con una situación y un comentario si es que lo ha reportado la UEI. Siguiente, por favor. Contrataciones. En contrataciones de lo que le había comentado, ¿no? Podemos ver tanto de procedimiento de selección como un estado y tanto de ejecución contractual. Si una vez que ustedes ingresan, van a tener como un cuadrito al lado derecho. Si le hacen clic, van a encontrar todo el detalle de la información con respecto a esa inversión. Pero nuevamente recalco que esa información es compartida por el SEACE. Entonces, si a veces nos consultan por qué no visualizo mi procedimiento, es que hay un tema de un desfase hasta la información que nos comparten. Siguiente, por favor.
Y este es el botón del centro del formato OCB que les comentaba que con la versión anterior a abril 2021. O sea, antes del 2021 teníamos esa versión. Posterior a esa fecha, ustedes ya no van a encontrar ese botón. Gracias, Chermeli. Para las inversiones que han registrado anteriores a fecha, del 30 de abril de 2021, ustedes van a visualizar todavía van a visualizar por componente producto. Pero a las inversiones que continuaron después de esa fecha, nosotros vamos a visualizar. Esta sección ustedes ya no lo van a visualizar, no es factible. Ustedes van a ver ese icono, no se visualiza. Entonces ahí hay que tener en consideración cuándo empezó. Ahora, hay algunas inversiones que de repente comenzaron antes del 2021, sin embargo, ya no visualizan esta sección. Es porque a la fecha de corte ya no habían registrado ninguna información. Entonces, nosotros lo que hemos procedido a hacer, inversiones a esa fecha, registran en la nueva versión, que es el seguimiento físico por hitos. Bien, muchísimas gracias, Ana, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que para recibir el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el presente evento. Bien, ahora vamos a dar inicio con las preguntas frecuentes. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿A partir de cuándo debo registrar el formato número 12B? Adelante, Ana. Gracias. Esta es una pregunta frecuente. Si la inversión ya está viable, aprobada, que se encuentra en el PMI, tiene PIN, deben registrar el formato 12B. Si ya está en el PMI, está en fase de ejecución, tienen que registrar el formato 12B. Y desde la viabilidad o la aprobación, ya en el aplicativo, las UEI tienen el acceso al registro. Aquí quiero resaltar que no solo se registran cuando ya tengo el expediente técnico, no. En el formato 12B pueden registrar desde que estoy empezando a elaborar el expediente técnico, porque ahí existen los hitos para poder registrar esta información. Gracias, Chanoli. Bien, muchas gracias, Ana. La siguiente consulta. ¿Por qué un operador de la UEI no visualiza su inversión para realizar el registro del formato número 12B? Adelante, Ana. Gracias. Bueno, esto también es una pregunta recurrente. Lo primero que tienen que hacer es, si es que esta inversión ha sido asignada al responsable de la UEI. Ha sucedido muchas veces de que han cambiado de operadores, entonces no le asignan al nuevo responsable de la unidad ejecutora de inversiones y es por ese motivo que no visualizan la inversión. En ese sentido, lo primero que debe hacer es coordinar con la UEF para verificar que le haya sido asignado a la UEI. Gracias. Bien, Ana. Tenemos una última consulta. ¿Por qué el operador de la UEI no puede visualizar en la sección de programación financiera del formato 12B la unidad ejecutora presupuestal? Adelante. Gracias. En el formato 12B hay una sección que es la programación financiera, que estamos directamente vinculados con PMI. Cuando ustedes registran la programación del año fiscal, hay una sección que se vincula directamente con las unidades ejecutoras presupuestales que nos comparte el CIAP. Quiere decir esto, si la inversión todavía no ha sido asignado, no tiene recursos, no ha tenido PIA, no tiene PIN, no van a poder visualizar la UEP. Sin embargo, eso no significa que no les permita registrar, no. Ustedes pueden registrar la programación financiera actualizada. Entonces, esta pregunta es recurrente. Si no tengo PIN, no debo registrar. No, señores, sí deben registrar. Solo que esta información la van a tener que registrar en la programación financiera actualizada. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Ana, por tus respuestas. Ahora voy a dar la bienvenida a nuestro siguiente expositor, Uber Zamora Fernández Prada, implantador CIAP de la Oficina General de Tecnologías de la Información del MEP. Bienvenido, Uber, adelante. Muchísimas gracias, Sharmeli, y buenas tardes con todos.
Bueno, a continuación vamos a ver todo lo que es referente al registro previo en el CIAF-SP y su vinculación con el SEACE. ¿Seguimos? Tenemos un objetivo, que al finalizar la capacitación, los participantes conocerán los procedimientos del registro previo en el CIAF-SP y su vinculación con el SEACE en concordancia a los lineamientos establecidos por el ente rector. Continuamos. Acá tenemos una normativa referente a la contratación del Estado. Tenemos la base legal y algunos artículos de interés. Por ejemplo, tenemos el decreto legislativo 1444, que modifica la ley 30225 y su texto único ordenado aprobado mediante decreto supremo 082 del año 2019, que nos menciona en su artículo 19 requisito de certificación de crédito presupuestario para convocar procedimientos de selección. Es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad contar con la certificación de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público. También tenemos la directiva número 003 del año 2020 del OCE, donde nos indica que son disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. En el numeral 12, literal C y F, que nos indica que la información registrada en el SEACE por las entidades se transfiere a los casos que corresponde al Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público, CIAF-SP, para el trámite de compromisos y los pagos respectivos. Y en el F, dice, el órgano encargado de las contrataciones es responsable de efectuar el registro de información en el SEACE, a los contratos y a las órdenes de compra o de servicio, así como la información referida a su ejecución en el plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o aprobación, según corresponda, resultando en caso de incumplimiento las respectivas previstas en la ley normatividad aplicable, ¿no? Seguimos. Acá tenemos alguna normatividad en materia de gestión presupuestaria. También tenemos la base legal y tenemos el artículo de interés. Tenemos la ley 316-38, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, que nos dice en su artículo 3, alcance disposiciones contenidas en el presente capítulo. Son de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes de los poderes legislativos, ejecutivos, judicial, y acá tenemos también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. El decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en su artículo 41, numeral del 4.1 al 4.8, nos comenta todo referente a lo que es la certificación de crédito presupuestario. Entonces, se les recomienda leer este artículo, ¿no? También tenemos la directiva número 005 del año 2022, directiva para la ejecución presupuestaria para el año fiscal 2023. Anexos, modelos y fichas. Tenemos el artículo 12, 13 y 14, que también nos hablan exclusivamente de todo lo correspondiente a certificación de crédito presupuestario y su registro en el CIAF-SP, así como las previsiones presupuestarias y los certificados de crédito presupuestario y previsión presupuestaria a los recursos de fondos. Continuamos. Ahora veremos a continuación las etapas de integración entre el SEACE y el CIAF. Acá tenemos nosotros un diagrama general de integración entre el SEACE y el CIAF. Vemos que acá tenemos 3 columnas, que es el CIAF-SP, la base de datos del MEP y el SEACE. Lo hemos dividido en 6 momentos para ver dónde se inicia, dónde iniciamos y dónde culminamos para hacer todo un registro y un proceso de selección.
¿no? Como ya hemos manifestado en la normatividad, nosotros lo primero que tenemos que ver, como tenemos acá en el primer momento, tenemos que ingresar al CIAF-SP y registrar nuestro certificado de crédito presupuestario. Es importante que este certificado de crédito presupuestario se tenga el tipo de adquisición de SEAS. Es decir, tenemos que seleccionar y poner el tipo de adquisición SEAS. Una vez registrado este certificado, vamos a habilitar este certificado y vamos a habilitar y enviar a la base de datos del MEF, ¿no? Va a pasar unos filtros y al momento de pasar todos esos filtros autorizamos el certificado y aprobamos el certificado. Una vez que nosotros tengamos ya nuestro certificado aprobado, ya los encargados del SEACE ya pueden ir a los actos preparatorios, ¿no? Para vincular nuestro certificado de crédito presupuestario. Ahora, a la hora de vincular nuestro certificado de crédito presupuestario, se va a vincular a través de la fuente de financiamiento, del rubro, de las metas y los clasificadores, ¿correcto? Y va a validar nuestro certificado presupuestario. En la selección se convoca el procedimiento de selección y se envía el ID del proceso, ¿no? Entonces, al momento de enviar el ID del proceso, ya este certificado está reservado, ¿no? Porque nos envía un ID proceso, la cual es grabado en la base de datos del MEF. Luego de eso tenemos un cuarto momento, que es la ejecución contractual. Una vez que ya se le da la buena pro al proveedor ganador, registramos el contrato. Al registrar el contrato, también nuevamente se valida la certificación de crédito presupuestario en la base de datos, ¿no? A través de la fuente de financiamiento, del rubro, de la meta y el clasificador, reservando nuevamente la certificación de crédito presupuestario en el contrato. Y cuando se publica el envío del contrato, se genera un código de ID contrato, la cual también viaja a la base de datos del MEF y se graba. Como momento número 5, ya tenemos nosotros nuestro certificado aprobado y ya también subimos nuestro contrato. Entonces, por lo tanto, nosotros ya podemos registrar nuestro compromiso anual. Entonces, ingresamos al CIAF-SP y registramos nuestro compromiso anual. Al registrar nuestro compromiso anual, el RUC tiene que ser igual al contrato al cual subimos nosotros del SEAS, ¿no? Este compromiso anual, habilitamos envío, enviamos a la base de datos del MEF, lo autorizamos y se aprueba automáticamente. Entonces ya tenemos nuestro compromiso anual aprobado y nos vamos al sexto momento, donde nosotros ya vamos a registrar nuestro compromiso mensual. Tener en cuenta que al momento de registrar nosotros nuestro compromiso mensual, ya el tipo de proceso no puede ser ni 18 ni 26, ¿no? Y tenemos que verificar los datos del ID proceso y del ID contrato. Entonces, enviamos nuestro compromiso mensual, habilitamos, transmitimos a la base de datos y nos regresa aprobado nuestro compromiso mensual. Para seguir ya con la fase del devengado, la fase del girado y la fase del pagado. Este es el diagrama en resumen de todo un procedimiento desde el CIAP al SEACE para poder registrar en el CIAP. Continuamos, por favor. A continuación, vamos a ver todo este diagrama ahora en el CIAF, ¿no? Vamos a ver los registros del certificado de crédito presupuestario en el CIAF-SP. ¿Seguimos? Seguimos, por favor. Como ya todos nosotros conocemos, el primer paso que tenemos que hacer es ingresar al CIAF-SP con nuestro usuario y nuestra clave y le vamos a dar a aceptar. Siguiente. Nos muestra estos módulos. Vamos a seleccionar el módulo administrativo. Siguiente. Y en el módulo administrativo tenemos la pestaña nosotros de registro y vamos a seleccionar lo que es certificaciones y compromisos anuales. Continuamos. Continuamos. Este es el formato que nos muestra a nosotros para ingresar nuestro certificado. Le damos nuevo. Seguimos. Le damos nuevo y acá este es el formato donde tenemos que registrar nuestro certificado. Como vemos, nos va a solicitar a nosotros el documento, el número de documento, la fecha, el rubro, ¿no? Y acá donde dice tipo de certificado,
nos va a mostrar 3 opciones. Adquisición Perú Compras, adquisición se hace y otros. Tenemos que seleccionar, como ya lo comentamos, adquisición se hace. Registramos la justificación y registramos nuestra meta y el monto. Grabamos la información, seguimos. Grabamos la información, habilitamos y hacemos la transmisión. Realizamos la transmisión correspondiente. Siguiente. Al realizar nuestra transmisión, ya nuestro certificado se va a mostrar en estado F, ¿no? Ya sabemos nosotros que el estado F nos indica que nosotros tenemos que ingresar al MADAP. ¿Seguimos? Entonces, una vez que veamos nuestro registro en estado F, ingresamos a este link que es para autorizar nuestro certificado, que es el módulo de autorización de la administración financiera. Siguiente. Acá tenemos una pantalla de este módulo de autorización de la administración financiera, donde nosotros vamos a ingresar a la autorización de certificación presupuestal. Vamos a ubicar nuestro certificado y lo vamos a autorizar. Para eso tenemos que ingresar con un DNI electrónico, con una lectora, tener nuestra clave del RENIE, ¿no? Y vamos a autorizar dicho certificado. Nos va a visualizar a nosotros, nos va a enviar nuestra clave dinámica a nuestro correo, ingresamos nuestra clave dinámica y vamos a aceptar, ¿no? De esa manera vamos a autorizar nuestro certificado. Siguiente. Luego que hayamos autorizado nuestro certificado, ingresamos nuevamente nosotros al SIAP Visual y vamos a realizar una transmisión, ¿no? Como vemos acá en la pantalla. Realizamos una transmisión y vamos a ver ahora a continuación, vamos a ver nuestro certificado. Continuamos. Nos muestra ahora de esta manera nuestro certificado en estado aprobado. Entonces, si ya nosotros tenemos nuestro certificado aprobado, ya tenemos que coordinar con el área que ve todos los procesos e indicarle nuestro número de certificado para que ellos puedan registrar el número del certificado y puedan reservar este certificado ni bien se inicia el proceso de selección. ¿Seguimos? Ahora lo que vamos a ver es la vinculación del certificado de crédito presupuestario al procedimiento de selección y al contrato. Siguiente. Esta es una pantalla, como podemos ver, del SEAS, ¿no? Del OCE, donde nos indica a nosotros el registro del certificado de crédito presupuestario. O si tuviésemos también adicionalmente a eso, las previsiones. También nos muestra nuestro número de certificado, ¿no? La fuente de financiamiento, los clasificadores y el monto. Continuamos. Tenemos otra pantalla, ¿no? Donde a nosotros nos muestra el contrato con datos del presupuesto, donde nosotros una vez que se ha terminado el proceso de selección y se ha dado una buena pro, entonces tenemos que subir nuestro contrato. Entonces, una pantalla donde nosotros podemos publicar nuestro contrato. Entonces, lo que vamos a hacer es publicar nuestro contrato, ¿no? De esta manera, en el OCE vamos a publicar, le vamos a dar publicar el contrato y se va a publicar nuestro contrato. Siguiente. Y esta es una pantalla, luego que hemos publicado nuestro contrato, nos muestra a nosotros el ID proceso y el ID contrato. La parte que está subrayada de color rojo es que a nosotros nos muestra tanto el ID proceso y el ID contrato, ¿no? Tenemos también ahí el monto y de esta manera nosotros ya podemos estar seguros que el contrato que hemos publicado se remitió o se envió a la base de datos del SIAP. Siguiente. Ahora vamos a ver el registro del compromiso anual y mensual en el SIAP SP. Continuamos, por favor. Siguiente. Acá podemos ver nosotros que ya tenemos nuestro certificado aprobado, ¿correcto? Adicionalmente a tener ya nosotros nuestro certificado aprobado, también nosotros ya subimos nuestro contrato. O sea, ya publicamos nuestro ID proceso y nuestro ID contrato, ¿no? Por lo tanto, vamos a registrar nuestro compromiso anual. Para registrar nuestro compromiso anual, vamos a dar un clic derecho y vamos a insertar nuestro compromiso anual. Siguiente. Acá nos muestra, cuando nosotros hacemos el clic derecho, nos muestra para insertar nuestro compromiso anual. Seleccionamos esa opción, seguimos.
y nos muestra este formato, ¿no? En este formato nosotros podemos ver y seleccionar el tipo de operación, ¿no? Que va a ser N. También vamos a registrar en el documento la 060, que es el contrato. Nos solicita el número de contrato, la fecha, el RUC del proveedor, el cual tiene que ser digitado y tiene que ser igual al RUC del contrato que fue publicado, ¿correcto? Nos menciona también ahí una justificación, ¿no? Y tenemos que registrar el monto, ¿no? El monto del contrato. Siguiente. Una vez que hemos registrado nuestro compromiso anual, nosotros habilitamos nuestro compromiso anual y hacemos una transmisión, ¿no? Como vemos acá en la pantalla. Hacemos una transmisión donde nos sale un mensaje que dice proceso terminado. Siguiente. Nosotros luego de hacer nuestra transmisión podemos verificar que en el certificado ya tenemos nuestro compromiso anual, pero ya nuestro compromiso anual se encuentra en estado F. Como ya le hemos comentado, en el certificado, cuando nuestro estado de registro se encuentra en estado F, entonces ese es un indicativo que nosotros tenemos que ir a autorizar este compromiso anual al MADAF, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es ingresar al MADAF. Siguiente. Ingresamos nuevamente al módulo de autorización de la administración financiera, que es el MADAF. Siguiente, con nuestro DNI electrónico, con nuestra lectora, con nuestro PIN o nuestra clave del DNI electrónico, ingresamos, pero ahora ingresamos a la autorización del compromiso anual. Entonces, ingresamos, seleccionamos nosotros nuestro certificado y nuestro compromiso anual y lo que vamos a hacer acá es autorizar nuestro compromiso anual. Le damos un clic y autorizamos, ¿no? Al momento de autorizar, nos va a enviar una clave dinámica a nuestro correo. Nos va a enviar una clave dinámica, la cual lo vamos a digitar en este aplicativo y vamos a aceptar. Una vez que aceptemos, ya nuestro compromiso anual va a ser autorizado, ¿no? Entonces, ¿qué viene a continuación? Hacer una transmisión. Continuamos. Hacemos una transmisión en el SIAF Visual, ¿no? Hacemos una transmisión en el módulo administrativo en el SIAF Visual para ver ahora cómo se encuentra nuestro compromiso anual. Siguiente. Verificamos y ya nosotros podemos ver que nuestro compromiso anual se encuentra aprobado. Entonces ya tenemos nuestro certificado y también tenemos nuestro compromiso anual aprobado. Siguiente. Ahora vamos a registrar nosotros nuestro compromiso mensual, ¿no? Para registrar nuestro compromiso mensual, igual ingresamos al módulo administrativo, a registros y ahora ingresamos a registro SIAF. Ingresamos al registro SIAF. Y nos muestra esta pantalla, ¿no? Al momento de ingresar al registro SIAF, nos muestra pantalla y tenemos que poner seleccionar nuevo registro. Al momento de seleccionar nuevo registro, ¿no? Nos muestra estos datos para registrar. Tenemos el tipo de operación, N, tenemos la modalidad de compra, que es ley de contrataciones y adquisiciones, y tenemos que seleccionar el tipo de proceso, ¿no? Para nuestro ejemplo, estamos seleccionando el 49. Una vez que hemos seleccionado, nos muestra lo siguiente, ¿no? Continuamos. Nos muestra todos los procesos de selección que hemos realizado nosotros con el tipo de proceso 49. Como vemos en la pantalla, acá nosotros tenemos dos tipos de proceso. Vamos a seleccionar el primer tipo de proceso, que es de nuestro certificado que fue aprobado en nuestro compromiso anual, y le vamos a dar a aceptar. Al darle a aceptar, nos muestra la siguiente pantalla para nosotros poder seleccionar nuestro certificado. Entonces le damos un clic y ponemos aceptar a nuestro certificado y nos va a mostrar lo siguiente, ¿no? Nos muestra que tenemos que nosotros registrar el monto. Para nuestro ejemplo, vamos a rellenar con origen el monto. Entonces estamos rellenando el monto total, ¿no? Y vamos a poner aceptar. Al poner aceptar, ya nosotros tenemos nuestro registro de compromiso mensual registrado, ¿no? Entonces,
Para ver esta información, nosotros tenemos que cruzar algunos datos para estar seguros, ¿no? Como es el ID proceso, el ID contrato, también ver la vinculación adecuada del contrato y el tipo de proceso, ¿no? Y vamos a habilitar nosotros nuestro compromiso anual y lo vamos a enviar. Si nuestro compromiso mensual, si nuestro compromiso mensual se quedara en estado T, ¿no? Entonces nosotros también tenemos acá en la parte inferior que podemos ingresar a un link donde podemos ver cómo se encuentra nuestro registro de compromiso mensual. Y por ese link también, si lo vemos aprobado, podemos enviar la aprobación de este compromiso mensual. Entonces, habilitamos y transmitimos nuestra información de nuestro compromiso mensual. Siguiente. Y al momento de transmitir, ya nos regresa a nosotros aprobado nuestro compromiso mensual, ¿no? ¿Qué más podemos verificar en este compromiso mensual? Siguiente. Siguiente, por favor. Podemos verificar los datos del contrato, ¿no? Si nosotros hacemos un clic en estos datos de contrato, nos va a mostrar lo siguiente. Nos muestra lo siguiente, ¿no? Nos muestra todos los datos del contrato del SEACE. Siguiente, donde nosotros podemos validar, siguiente, podemos validar, por ejemplo, el monto, podemos validar el ID proceso, el ID contrato, ¿no? Podemos validar el adelanto, el pago a cuenta, el RUC y el total del compromiso mensual que se ha registrado, ¿no? De esa manera nosotros podemos validar estos datos o ver la información de estos datos cuando hacemos clic en el contrato, ¿no? Siguiente. Siguiente. También en el SIAP Visual nosotros podemos consultar, ¿no? Nuestro contrato. Para consultar nosotros nuestro contrato ya ingresamos nosotros a consultas, ¿no? Ingresamos a consultas y ingresamos también a consultas de contrato. Ingresamos y nos va a aparecer la pantalla siguiente. Acá nos muestra a nosotros todos los contratos. Siguiente. Nos muestra todos los contratos, ¿no? Tenemos en el ejemplo, por ejemplo, que nos muestra a nosotros el ID proceso. También vemos de color rojo que nos muestra el ID contrato. Adicionalmente a eso nos muestra el monto de todo el contrato, ¿no? Y en la parte inferior nos muestra todos los expedientes que están vinculados a ese contrato. Es decir, si yo tengo 4, 3 o 2 compromisos mensuales aprobados en el SIAP Visual, ¿no? O también en estado P, nos va a mostrar acá. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver nuestro saldo de cuánto ya nosotros estamos ejecutando de ese contrato, ¿no? Entonces, vamos a poder a través de este reporte ver todos los expedientes que están vinculados, los saldos que tenemos también de este contrato y así de esta manera poder llevar un control, ¿no? De cuánto falta para ejecutar de este contrato o de este proceso de selección. Siguiente. Adicionalmente, también tenemos en reportes, en SIAP, podemos ingresar nosotros a lo que es el formato SIAP. Siguiente. Cuando ingresamos al formato SIAP, ya nos muestra esta pantalla y nosotros podemos seleccionar todo lo que es gastos, ¿no? Podemos seleccionar desde el registro 1 hasta el registro, para el ejemplo hemos puesto 999, que es una exageración, sí, pero es para estar seguros que nos va a visualizar todos los expedientes, ¿no? Y de esta manera nosotros vamos a darle un clic a formato, siguiente, vamos a darle un clic al formato para que nos pueda visualizar esa información, ¿no? Nos va a mostrar este mensaje, que es un aviso del sistema y nos dice que se ha generado el archivo, ¿no? Para nosotros poder visualizar en Excel todos los expedientes y poder analizar de esa manera, a través de la consulta que tuvimos anteriormente, ver todas las fases que tenemos de ese contrato, ¿no? Siguiente. Ahora, o a continuación, vamos a ver algunas validaciones frecuentes que nos muestra el sistema cuando nosotros hacemos un mal registro, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos la validación 873. ¿Qué nos dice esta validación? Secuencia del certificado se encuentra reservado para un proceso OCE, no se puede anular. Ya comentamos, si nosotros tenemos un certificado aprobado y ese certificado ya fue registrado
en el SEACE y se inició un proceso de selección, pues bien, este certificado no se puede anular, ¿no? Como nos comenta acá, si la unidad ejecutora intenta anular un certificado de crédito presupuestal en el SEAP-SP, que está vinculado a un proceso de selección, el SEAP-SP rechaza la operación con el mensaje 873. Secuencia del certificado se encuentra reservado para un proceso OSE. No se puede anular. ¿Cuándo se podría anular este certificado? Primero que se tendría que culminar el proceso o dar de baja este proceso, ¿no? O se tiene que dar una nulidad a este proceso para nosotros recién ahí poder liberar este certificado o anular este certificado. Si el certificado está en proceso, no se puede anular ni modificar este certificado, ¿correcto? Por eso viene esa validación. ¿Seguimos? Tenemos otra validación, por ejemplo. Tenemos la validación 891. Proveedor no tiene contrato registrado en el OCE. ¿Qué nos indica esta validación? Hay muchas entidades que una vez que el certificado ya tiene aprobado el certificado, envían este número de certificado para que se inicie un proceso de selección, ¿no? Entonces se inicia un proceso de selección, pero ellos le dan la buena pro, por ejemplo, termina el proceso de selección, se le da la buena pro y registran el compromiso anual y les vuelve con esta validación. ¿Qué pasa ahí? Pasa que en el OCE se ha terminado el proceso de selección, pero no se ha subido el contrato. Entonces, mientras no se sube el contrato, no les va a enviar esta validación, que el proveedor no tiene contrato registrado. Entonces, como ya se les comentaba, para terminar en el OCE, lo que nosotros tenemos que hacer es subir nuestro contrato y también mostramos una pantalla donde podemos nosotros verificar nuestro ID contrato y nuestro ID proceso. Entonces, de esa manera nosotros ya sabemos que hemos subido el contrato. Si no subimos el contrato, pues bien, nos va a mostrar esta validación, ¿correcto? Continuamos con la siguiente validación. Acá tenemos una validación más, que es la 892, la cual nos comenta RUC del compromiso anual es diferente al RUC del contrato OCE. ¿A qué se refiere esta validación? Esta validación se refiere a que, si bien es cierto, yo subí el contrato, ¿no? Yo subí en el contrato, en el OCE, pero al momento de registrar yo mi compromiso anual, yo no registro con el número de RUC que subí en el contrato. Entonces tenemos que verificar nosotros, si yo subí el contrato con un número de RUC, pues mi compromiso anual también tengo que registrar el mismo número de RUC. Si no, nos va a presentar esta validación. Siguiente. Tenemos una validación más en la cual, ¿qué nos dice esta validación? ¿No? Es una validación, la 893, donde nos dice, compromiso está vinculado a un contrato OCE distinto a la certificación de reserva, ¿no? Acá estamos viendo ya que estamos en el compromiso anual. Entonces, si la unidad ejecutora intenta enviar un compromiso mensual que corresponde al tipo de operación N, con un código de contrato SEACE distinto al que está vinculado al certificado de crédito presupuestario, nos va a mostrar esta validación, ¿no? Compromiso está vinculado a un contrato OCE distinto a la certificación reservada. Siguiente. Bueno, para culminar esta capacitación tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el tipo de certificado a considerar es adquisición SEACE, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el tipo no siempre va a ser SEACE para nosotros poder registrar un proceso de selección, ¿no? También tenemos que en el compromiso mensual no se considera el tipo de proceso de selección 18. Entonces, cuando nosotros registremos nuestro compromiso mensual, no tenemos que seleccionar el tipo de selección 18, tenemos que seleccionar el tipo de proceso que le corresponde. También es importante la vinculación del dispositivo legal en la etapa del registro del certificado. Si le corresponde un dispositivo legal, se tiene que registrar en la etapa de certificado. Y por último, es requisito indispensable asegurar el registro de la fase del compromiso mensual para vincular el respectivo contrato derivado de los procedimientos de selección en el ámbito de la ley y reglamento de la contratación del Estado.
Hasta aquí termina mi presentación. Gracias por todo. Te doy pase, Shermeli. Bien, muchísimas gracias, Uber, por tu exposición. Ahora vamos a continuar con el último bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar sobre el tema expuesto. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Es necesario tener una certificación de crédito presupuestario para iniciar un proceso de selección OCE? Adelante, Uber. Gracias por la pregunta, Shermeli. Sí, es necesario e indispensable, ¿no? Si nosotros no tenemos un certificado aprobado, entonces no podemos dar inicio al proceso de selección en el OCE, ¿no? Porque al ingresar al OCE, en los actos preparatorios, obligatoriamente nos solicita el número de certificado, ¿ya? Entonces sí es obligatorio tener un certificado aprobado. Gracias por la pregunta. Bien, tenemos una siguiente consulta. ¿Qué se necesita para registrar el compromiso anual de un proceso de selección? Adelante. Gracias por la pregunta, Shermeli. Bueno, como ya le hemos comentado, luego que nosotros tenemos aprobado nuestro certificado, vamos a registrar nuestro compromiso anual. Pero para registrar nuestro compromiso anual, lo primero que tenemos que tener es que el contrato haya sido subido en el OCE, ¿no? Y haya sido publicado. ¿Y cómo verificamos esto? A través o teniendo nosotros ya la pantalla donde nos muestra la transmisión que ha habido al OCE y nos muestra tanto el ID de proceso como el ID de contrato. Entonces, para registrar nuestro compromiso anual, tenemos que tener esos datos. Y también registrar nuestro compromiso anual en base al contrato, al RUC que se ha puesto en el contrato, ¿no? Si no, nos va a mostrar una validación. Gracias por la pregunta. Bien, tenemos una última consulta. Si se cuenta con saldo de un proceso de selección de años anteriores, ¿cuál sería el procedimiento? Adelante, Uber. Interesante esta pregunta, Hermeli. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, si nosotros tenemos saldo de años anteriores, igual en este año lo que tenemos que hacer es registrar nuestro certificado, ¿correcto? Pero al registrar nuestro certificado, como ya sabemos, ¿no? En años anteriores también se hizo un certificado. Entonces, acá registramos un certificado con el saldo y también tenemos que vincular este certificado al tipo de proceso. Entonces, hay que tener en cuenta que este certificado también se tiene que vincular al tipo de proceso. Hay muchas entidades que no lo vinculan y luego se generan algunos inconvenientes. Entonces, el procedimiento es hacer el certificado y registrar al tipo de proceso. Y luego registrar nuestro compromiso y ahí sí también registrar nuestro contrato, seleccionar nuestro proceso y registrar nuestro contrato para que no haya ningún inconveniente. Ese sería el procedimiento, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta, Shamil. Bien, muchas gracias, Uber, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera, culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema, pueden comunicarse con nuestros sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones desarrolladas hasta la fecha por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Agradecemos a todos su participación en esta importante capacitación. Que tengan una excelente tarde.